En el año de 1147, el monasterio de Fontenay en Borgoña recibía una visita importante. El Papa Eugenio III había venido a consagrar personalmente la iglesia de la abadía. Entre los numerosos cardenales, obispos y abades que participaron en la solemne misa, se encontraba Bernardo de Claraval, uno de los líderes eclesiásticos más relevantes del siglo XII. Era miembro de la Orden de Caballería, pero a los 22 años de edad dio a su vida un giro radical. Acompañado de unos 30 amigos y parientes, ingresó el mes de abril de 1112 al monasterio cisterciense en Citeaux. La nueva orden de los cistercienses impulsaba entonces la reforma de la vida monástica. Los monjes deseaban retornar a los ideales cristianos originarios. Bernardo se adhirió al movimiento de reforma con entusiasmo. La orden de los cistercienses se difundió rápidamente. En los bosques de Borgoña, Francia y Alemania se fundaron nuevos monasterios. De forma clara y enérgica, los cistercienses se habían vuelto contra la élite de los monjes benedictinos de Cluny. Habían criticado las ambiciones de poder de la curia romana y desaprobado el lujo de las sedes de los obispados. Los cistercienses exigían ascetismo y trabajo. Así talaron montes y encauzaron ríos. Surgía un monasterio tras otro. Bernardo, que entre tanto desempeñaba el cargo de abad del monasterio de Claraval, supervisó personalmente la construcción de la abadía de Fontenay. Por ello está considerada el principal testimonio del concepto arquitectónico de Bernardo acerca del diseño de monasterios. El monje que traspasaba este portal se sometía a una regla monástica estricta y a un régimen de duros trabajos. A las 2 de la madrugada sonaba la campana que llamaba a la oración nocturna. Los monjes se reunían 7 veces al día para orar. Todos los que tomaban el hábito de monje y seguían a Bernardo procedían de familias nobles. Ningún hijo de campesino o habitante pobre de la ciudad podía ingresar a la comunidad. Solo podían ser admitidos en calidad de hermanos laicos y asistir a los monjes en sus labores cuando se trataba de un trabajo físico pesado. Más tarde, el monasterio daría empleo también a jornaleros. Los mismos monjes horneaban el pan. También confeccionaban sus propias herramientas. Sobre todo, eran para su época excelentes artesanos e ingenieros. Se autoabastecían con todo lo necesario. El monasterio no debía depender del mundo externo. El monasterio disponía de amplias salas de trabajo. Los monjes acudían a calentarse a la única sala calefaccionable. Aquí se almacenaban valiosos manuscritos. Quien sabía leer y escribir tenía que dedicarse sobre todo a copiar libros.
El claustro, un cuadrado que representaba el orden divino, cerrado hacia afuera y abierto hacia el cielo. Una vez terminadas sus labores diarias, los monjes solían venir aquí, donde podían buscar recogimiento y estar con Dios. Por la parte este del claustro se llegaba a través de un gran arco de medio punto a la sala del capítulo, que era el lugar donde se reunían los monjes. Sostenido por robustas columnas románicas, el piso superior albergaba el dormitorio común. En la sala del capítulo estaba permitido hablar. Este era el lugar donde se trataba de los asuntos concernientes al monasterio. Un monje comenzaba con la lectura de un texto, la historia de un santo o un extracto de la regla monástica. El abad comentaba lo que se había leído e impartía instrucciones sobre el trabajo en el monasterio. Luego los monjes se confesaban, en voz alta declaraban sus faltas, sobre la penitencia decidía el abad. Los domingos y días festivos, los hermanos laicos podían participar en las conferencias, pero no asistir a la confesión de los monjes. La iglesia del convento de Fontenay está construida de acuerdo con las ideas de San Bernardo. A diferencia de la mayoría de las iglesias cistercienses, la de Fontenay está compuesta de una sola planta con grandes arcadas. Tiene 66 metros de largo y 17 de alto. Dentro del conjunto del monasterio no llama en absoluto la atención. Solo en su interior se manifiesta su carácter singular. El coro es de forma cuadrada, como el claustro. Por 6 ventanas entraba luz en abundancia. En tiempos de Bernardo, el altar consistía probablemente en una mesa común y corriente. El bajorrelieve de la pared trasera se colocó después de su muerte. Bernardo había prohibido las imágenes en sus monasterios. La única excepción era la Virgen María. Por una pequeña escalera se accedía al dormitorio. Los monjes dormían vestidos con la capucha puesta. El lecho era duro, una exigua capa de paja sobre el suelo. Un paño, una manta de lana y una almohada eran las únicas comodidades permitidas. Los lechos estaban separados entre sí por unos tabiques bajos. En Fontenay los monjes pudieron vivir muchos años en paz, entregados al trabajo y a la oración. La guerra secular entre Inglaterra y Francia durante el siglo XIV trajo consigo destrucciones y saqueos periódicos. Más tarde, durante la época del Barroco, los monjes se fueron asemejando cada vez más a quienes habían combatido en un principio. Acumulaban riquezas, avasallaban aldeas y comarcas y saqueaban a los campesinos.
las lindes del monasterio se corrían a menudo para que abarcaran una extensión en continuo crecimiento. Los campesinos se sublevaron y vaciaron los silos de los monjes. Cuando los abades solicitaron la protección del monarca francés, la situación empeoró, pues ahora eran robados por el rey. Solo unos pocos lamentaron la expropiación del monasterio durante la Revolución Francesa. Corría el año de 1790. Más tarde se estableció aquí una fábrica de papel. El monasterio corría peligro de convertirse en una ruina, pero un golpe de suerte le deparó otro destino. Una familia de banqueros de Lyon compró Fontenay y resolvió restaurarlo según los planos originales. No resurgió otra vez el antiguo espíritu reformista, pero sí logró reconstruirse el prototipo perfecto de una abadía cisterciense. Además, queda el recuerdo de una de las grandes figuras del medioevo europeo, Bernardo de Claraval, carismático líder que plasmó su entorno según sus propias ideas. En Fontenay, su presencia se palpa todavía.